Contexto histórico de los 60. Los jóvenes de los 60 se sienten por primera vez protagonistas históricamente, porque en esta década ocurren dos eventos fundamentales y solidarios. Primero, la aparición de la juventud y segundo, el nacimiento del rock. El rock es un fenómeno de los 60, el cual inicialmente se llama pop, porque llega a impactar en las listas. Si hacemos una breve historia del rock, podríamos decir que tiene un origen próximo y un origen remoto. El origen remoto es el grito de los negros cuando fueron secuestrados, sacados de su cultura, de su tierra y fueron trasladados a América como esclavos. Pero todo esto en el fondo será un grito de recluso, de protesta, un grito de tristeza. Lo mismo ocurrió con ese grito inicial de los negros desalojados de su cultura, de su tierra y traídos a América como esclavos. Ese grito se transformó después en canciones espirituales, en gospel, es decir, en canciones religiosas, y luego se transformó en una especie de música que se llamó blues. Y ese blues llevado a la ciudad lo llaman rhythm blues, que es como blues urbano. Ese blues urbano habla de los problemas de los negros, habla de la sexualidad, del trabajo, es decir, de la situación misma del negro. Más tarde aparece el twist en 1958 y luego una serie de ritmos bailables como el jig, el surf, el meshen, el popeye y luego viene el high school, música de colegio. Se hace una versión del blues de Chicago y aparece ese fenómeno que es el rock. Entendemos por rock una manifestación cultural hecha por los jóvenes y para jóvenes. Con la cultura del rock, los jóvenes adquieren una identidad, un sentido del pueblo. Se sienten por primera vez protagonistas de la historia, intentando revelar en el cargo de la revolución a los marxistas. Pero los jóvenes de los 60 nos enseñan una nueva práctica de la filosofía. No son primero las teorías, las concepciones intelectuales del mundo, sino las experiencias. Luego se puede hacer una reflexión sobre esas experiencias y esa reflexión podría llamarse filosofía. La filosofía lo que tiene que hacer son problematizaciones que provienen de ciertas experiencias como la sexualidad, el crimen, la cárcel. También se observa que ya no se obtiene una gratificación con su trabajo como antes. Ejemplo, el caso de un campesino con su tierra o de un artesano con su obra. Podemos terminar diciendo que nunca, no de una manera tan decidida, se había combatido todas estas ideas y se había logrado un entusiasmo como el que se dio en la llamada década dorada.